Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, aquellos que nos visitan, amén, a las visitas, que Dios les bendiga. Hermano, que Dios les bendiga y atrás a ustedes dos, amén. Sí, que Dios bendiga a aquellos jóvenes, amén. Así también a usted no es visita, así que usted está en su casa, amén. Que Dios te bendiga, amén. Sí, Dios te bendiga, vale, y así a todos aquellos que han podido llegar este día, amén. Mire, en los tiempos en los cuales ya estamos, es muy importante hablarles y recordarles de la carrera que usted y yo estamos corriendo en esta vida. Amén. Estamos corriendo una carrera y nosotros no podemos perder de vista aquello. Todo en esta tierra es importante. Oiga, su familia es importante, la casa es importante, los hijos son importantes, la economía es importante, la salud es importante, pero hay algo que es más importante y es la carrera que usted y yo corremos en esta vida. Amén. Es la carrera de la vida, o como Pablo le llama, la carrera de la fe. Y eso es lo que usted y yo no podemos perder de vista en este tiempo, porque es algo que se pierde de vista muy fácilmente con tantas cosas que están ocurriendo en la tierra, con tantas situaciones que están ocurriendo en este sistema, o con lo que el sistema también nos está llevando, o a lo que el sistema también de alguna manera nos lleva o nos arrastra cada día. Amén. Por eso es importante hablarle y recordarle de esta carrera, para que usted no pierda de vista su meta. Escúcheme bien, para que usted no pierda de vista su meta. Porque es usted el que no tiene que perder de vista su meta. Hay una meta, hay un Señor juez y justo en esa meta. Dice la Biblia que nos espera con una corona de justicia a aquellos que aman su venida. Cuando usted ama su venida, usted no pierde de vista su meta. Porque hay algo que usted ama, hay algo que usted quiere alcanzar, hay algo que usted quiere obtener, hay un lugar donde usted quiere llegar. ¿Ya? ¿Y sabe por qué es importante hablarle y recordarle de esto? Porque es muy importante saber en dónde tenemos puesta nuestra mirada. Si yo le preguntara a usted el día de hoy, en este momento, en dónde usted tiene puesta su mirada, le aseguro que a lo mejor la hemos sacado realmente de la meta. Porque nos pasa todo, escúcheme bien, nos pasa todo porque la vida día a día nos va demandando más, nos va absorbiendo más. Acuérdense que Jesús fue claro, dijo, cada día tiene su propio afán, o sea, día a día vamos a tener situaciones, vamos a tener que enfrentar circunstancias diferentes. Amén. Y esas situaciones y circunstancias que vamos a enfrentar nos van a demandar, nos van a desgastar, van a pedir más de nosotros cada día. Por eso le decía que es importante hablarle y recordarle de esto. ¿Por qué? Porque debemos saber en dónde tenemos puesta nuestra mirada. Es muy importante saber en dónde tenemos puesta nuestra fe. Amén. Cuando hablo de tu mirada es tu fe. Cuando mi mirada está en Cristo, mi fe está en Él, mi confianza está en Él. Naya, que Dios te bendiga, no te haya visto. Sí, Dios te bendiga, hija. Cuando nuestra vista está puesta en Cristo, nuestra fe está bien direccionada. Acuérdense que Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Cristo, en Jesús, ¿cierto? El autor y el consumador de esa fe que usted y yo decimos tener. Entonces, si Él es el autor y el consumador de esa fe, nuestra vista no puede estar en otro lado. No podemos estar corriendo otra carrera, colocando toda nuestra energía en otra carrera más que la verdadera carrera que usted y yo debemos correr, la carrera de la vida que le llaman. Porque el apóstol Pablo en el libro de Hebreos nos habla un poco de eso, y es más, porque el apóstol Pablo compara nuestra vida con una carrera atlética. ¿Y quién sale a correr con una mochila cargada con peso? Nadie, ¿cierto? Cuando usted sale a correr se compra las zapatillas, ¿cierto? Adecuadas para correr. Usted no sale con bototo, ¿sí o no? Claro, usted se compra un buzo, no sé, algo más livianito. Algunos salen con pantalón corto, más ligero, ¿cierto? Porque tienen que evitar llevar peso extra, ¿o no? ¿Cierto que sí? Entonces, si usted y yo estamos corriendo esta carrera, ¿qué tenemos que hacer? Evitar llevar peso extra. ¿Cuál es ese peso extra? El pecado, como primero. Segundo, las heridas del alma, pues, que son las que no permiten que usted y yo podamos correr bien esta carrera, porque arrastramos pesos que no tenemos que arrastrar, cargas que no tenemos que cargar, cargas que Cristo ya clavó en la cruz. Claro, que ya lo hizo por nosotros. Entonces tenemos que, para correr esta carrera de la vida, esta carrera de la fe, y poder llegar bien a la meta, necesitamos soltar. Diga conmigo, soltar. Claro, necesitamos soltar. Esto no es algo que Dios quita de usted, es algo que usted suelta porque Cristo ya lo quitó y lo clavó en la cruz. Ahora es una decisión mía decir, renunciar cada día a todo ese peso extra, a la falta de perdón, a la ira, al enojo, a ese dolor, a esas heridas que por algún momento alguien me hizo sufrir o me tocó vivir, sea como sea, en el área que sea. Necesitamos usted y yo soltarlas delante del Señor.
Le decía porque el apóstol Pablo en el libro de Hebreo nos habla de eso, y es más, porque el apóstol Pablo compara nuestra carrera de la vida con una carrera atlética, dándonos recomendaciones también para salir victoriosos en medio de esa carrera. No solo nos habla, sino que siempre Dios nos va a mostrar el camino, cierto, cómo usted y yo podemos salir victoriosos de aquello que usted y yo enfrentamos en la vida. Y el apóstol Pablo dice que para que nos vaya bien en esta carrera de la vida o en la carrera de la fe, debemos fijar la mirada en Jesús. O sea, no hay otra forma que a usted le vaya bien en esta carrera de la vida. No hay otra forma, hermano querido, que a usted le vaya bien en esta carrera de fe si su mirada no está puesta en Jesús. Nos engañamos a nosotros mismos. Discúlpeme que se lo diga, pero es la verdad, nos engañamos a nosotros mismos. Porque vamos a estar, como dice Pablo, dando como combos, golpes al aire, al viento. Vamos a llegar un día, escúcheme, delante de donde usted y yo tenemos que llegar, y no vamos a poder alcanzar o lograr lo que Dios un día puso en nosotros para poder cuidar y llegar con aquello a ese lugar. Cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, dice algo muy importante después de eso, dice, y he guardado mi fe. Cuando dice he guardado mi fe, la he mantenido hasta el final. Y el que mantiene su fe hasta el final, conoce de quién es la fe, quién la puso en él, escúcheme bien, y en dónde tiene que estar puesta su mirada. ¿O no? Claro, conoce aquello, por eso usted no puede perder de vista eso. Y el apóstol Pablo dice, debemos fijar la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Su fe se va perfeccionando cada día que usted y yo colocamos más nuestra vista en Cristo. Cada vez que la centramos más ahí, es como la cámara. ¿Sí? Cuando usted toma su teléfono, no hace así y saca una foto, tiene que detenerlo aunque sea un par de segundos, ni por muy rápido que sea el teléfono. La cámara, ni por muy buena que sea, usted tiene que detenerla y centrarla, ¿o no? Para poder obtener una buena foto, una buena imagen. ¿Cierto que sí? Así es nuestra fe. Se tiene que perfeccionar cada día para centrarla cada día más en el autor de ella. ¿Sí? En el autor y el consumador de ella, el que nos da el resultado de ella. Tenemos cada día que centrar esa fe en Cristo. ¿Sí? Por eso Pablo claramente dice, puesto los ojos en Jesús, en Cristo, en Jesús. Sí, porque si cada día colocamos los ojos en Jesús, nuestra fe se va perfeccionando. Escúcheme bien, a usted nuestra fe se va perfeccionando. No es que le vaya a costar menos llegar a la meta, no, sino que su fe se perfecciona para poder enfrentar todas esas dificultades, esas adversidades, esas situaciones que se nos presentan en esa carrera de la vida. Por eso que es importantísimo el saber bien en dónde tenemos puesta nuestra mirada. Es importantísimo porque en este tiempo, escúcheme bien, nos distraemos, nos olvidamos en donde usted y yo tenemos que centrar la mirada para poder tener una imagen clara de donde usted y yo tenemos que llegar. ¿Sí? Le repito de nuevo, es como la cámara. Usted tiene que centrarla y buscar el cuadro correcto, perfecto, para que la foto salga clarita, nítida. ¿Cierto que sí? Porque hoy día la ciencia está avanzada, que no sé qué, ¿ya? Pero si usted puede tener mucha tecnología en la mano, pero si no centra, no busca, centrar ese lente en lo que usted necesita alcanzar, ver, identificar, o de alguna forma fotografiar, hermano, no va a tener claro, no va a tener una imagen clara de lo que usted quería. De lo que usted quería tener, alcanzar, fotografiar. Por eso es importantísimo saber en dónde está puesta nuestra fe. Y ya le dije que nuestra mirada debe estar en Jesús. Porque si lo hacemos así, nuestros ojos y nuestra fe, nuestros ojos y nuestra fe está puesta en Él, entonces nuestro esfuerzo, su esfuerzo y el mío será recompensado. ¿Sí? Si lo hacemos así, escúcheme bien, su esfuerzo y mi esfuerzo será recompensado. Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, dice, despojémonos. Teniendo, escúchame bien, una tan grande nube de testigos, usted dirá, ¿cuál es esa nube de testigos, pastor? Los que están en este libro, en el libro de Hebreos 12:11.
Allí hay muchos testigos, gente que cometió muchos errores, que se equivocó muchas veces, que falló muchas veces, que no tenían esperanza y están ahí como los, escúcheme, como los héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreo. Esa es la nube de testigos. ¿Y sabe por qué esa nube de testigos está ahí? Para que usted no pueda decir, yo no puedo, pastor. Porque ahí sí hubo gente con problemas, con situaciones. Y dice la Biblia que esa gente, aún no alcanzando lo que se le había prometido en esta tierra, dice que Dios los llamó a ellos amigos. ¿Sí? Siendo gente con muchos defectos, con mucha, imagínense, hasta una prostituta está ahí. Está Sansón que negó, imagínense, que no hizo la voluntad de Dios. Hay muchos. Gedeón que dijo, ¿a dónde está el Dios de mis padres? Que reclamaba. Ahí hay mucha gente, escúcheme bien, con muchas situaciones, que vivió muchas situaciones, que tenía muchas cosas contrarias en su vida. Pero fue gente que llegó a agradar a Dios. ¿Y sabe por qué lo agradó? Porque puso su fe en Dios. Entonces no tenemos excusa, nosotros nos equivocamos, sí, fallamos, sí, caemos, sí, pero levántese. Claro, levántese, póngase en pie. ¿Por qué? Porque hay una nube de testigos que quedó, escuche, plasmada en la Escritura para que usted y yo miremos ahí y digamos, si ellos pudieron, nosotros también podemos. Porque estamos en un pacto mayor. Escúcheme bien, porque estamos en un pacto mayor. Y si estamos en un pacto mayor, tenemos, escúcheme bien, una promesa más grande, entonces podemos. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos. Y ahí es donde entra la parte que le toca a usted. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, y corramos con paciencia, paciencia, perseverancia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Dónde está su carrera? ¿Dónde está su carrera? Entonces, ¿por qué seguimos mirando las cosas de atrás? Esos son pesos, las heridas del alma. Pesos que cargamos nosotros que necesitamos soltar, porque si no, no vamos a poder ver la carrera correcta que tenemos que correr. No vamos a tener en vista, enfrente, la meta correcta que tenemos que tener enfrente. ¿Sabe por qué? Porque estamos corriendo una carrera que no nos corresponde. Que Cristo la corrió por usted y por mí, cargando todas sus heridas, sus culpas, todo aquello y clavándolas en la cruz, dice la Biblia. Por eso despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. ¿Cómo lo hacemos, pastor? El apóstol Pablo aquí nos da el cómo hacerlo. Dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo puedo correr la carrera correcta? Colocando los ojos en Cristo. Llevando mi vista a la meta correcta. Llevando mis ojos, escuche, y mi fe a la persona correcta que es Cristo. Es la única forma que usted y yo podamos correr esa carrera que tenemos por delante. Usted no puede correr una carrera que tiene por delante queriendo arrastrar las cosas del pasado. No podrá, tiene que despojarse de ese peso. Estamos en un tiempo en donde, hermano, es muy necesario buscar, perdonar, soltar las amarguras del alma. Soltar el perdón que haya que soltar para que usted y yo podamos estar a cuenta si Cristo viene. Por eso hoy día le recuerdo la carrera de la vida que usted y yo estamos corriendo. Porque necesitamos soltar, necesitamos prepararnos. Escúcheme bien, necesitamos prepararnos. Si usted cree que está corriendo una carrera con todo ese peso, hermano, está corriendo una carrera que usted no va a poder ganar. No la vamos a poder ganar. Porque para correrla necesitamos despojarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Colocando la vista en el autor y el consumador de esa fe que usted y yo decimos tener. Colocando la vista en aquel que fue a la cruz y quitó toda esa carga que había sobre nuestra vida. Puesto los ojos en Jesús, ¿quién? El autor y el consumador de la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio. O sea, lo que le hacían lo menospreció. Él no puso sus ojos en las heridas, en los insultos, en lo que le hicieron, sino que dice que él sufrió la cruz menospreciando todo eso y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, eso tuvo una recompensa también para él.
Eso tuvo una recompensa para él, pero menospreció, ¿qué cosa? El oprobio, la vergüenza. Menospreció el daño. Nosotros muchas veces por vergüenza, hermano, por oprobio, por vergüenza, muchas veces nosotros no somos capaces de soltar perdón. No somos capaces de desatar a alguien. ¿Sabe que cuando usted y yo no perdonamos, atamos a la gente? Usted y yo atamos al que no perdonamos y nos atamos nosotros a través de esa falta de perdón. Por eso Jesús enseñó claramente que si su hermano tiene algo con usted, ni siquiera si usted tiene algo con él, vaya usted, dijo, deja tu ofrenda, tu oración, déjala ahí, no ores todavía, no ores a mí, dijo. Sino que anda, perdona, ponte a cuenta con tu hermano y después ven y presenta tu oración para que cuando ores al Padre, dijo, tus pecados te sean perdonados. No dijo los pecados de él. Escuche bien, si tu hermano tiene algo contigo, ve y ponte a cuenta con él, arréglate con él. Y después ven y presenta tu oración. ¿Para qué? Para que cuando usted ore a Dios, su oración no tenga estorbo. Para que cuando usted ore a Dios, dijo claramente, literal, Jesús dijo, tus pecados. Dice, nuestros pecados, no de aquel que tenía conmigo la traba, sino que dijo, para que mis pecados sean perdonados. Por eso, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y basados el día de hoy en estos dos versículos, quiero compartirle algunas cosas importantes que nos van a ayudar a salir victoriosos en medio de esa carrera de la vida, o bien llamada la carrera de la fe. Cosas para esos momentos en donde nosotros también sentimos muchas veces que no podemos más. ¿Le ha pasado eso a usted? Que aún sirviendo a Dios hay momentos en donde usted dice, oh Señor, no puedo más. Y se ha puesto a pensar por qué le pasa eso. ¿Por qué decimos muchas veces, Señor, no puedo más, cuando Pablo dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Es ahí donde usted se tiene que detener y llevar su vida a la Escritura y decir, no, mi vista está mal puesta, tengo que ponerla en Cristo. Claro, de alguna manera he sido envuelto, estoy mal direccionando mi fe, la tengo que volver al Señor. Claro, y cuando usted se da cuenta de eso, usted vuelve a tomar el rumbo de su carrera y empieza a correr la carrera correcta. Cosas para esos momentos en donde sentimos que la situación se torna difícil, en donde muchas veces perdemos la fe y queremos abandonar la carrera. Yo creo que a muchos le ha pasado y hoy día hay mucha gente allá afuera que abandonó su carrera. ¿Sabe por qué? Porque no le dijeron que que la carrera que estaba corriendo era una carrera errónea. Acuérdese que los pensamientos al hombre les parecen todos buenos, todos sanos, todos rectos, pero dice la Escritura en su propia opinión. Y dice claramente que el final de esa persona que está corriendo una carrera como piensa o está haciendo con su vida como él piensa que es bueno, dice que el final de él no es bueno, es muerte. Hebreos 12:1 dice que Dios ha puesto a nuestro alrededor una gran nube de testigos. Y conforme a eso le pregunto ahora, ¿a qué testigos se refiere el libro de Hebreos aquí? Se refiere a todos los que están en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Por eso Hebreos 11 habla del capítulo 11, muchos dicen es como el salón de los hombres de la fe. Y cuando usted se pone a ver cuáles fueron esos, es gente que tuvo cualquier defecto. Es gente, escúcheme bien, que tuvo cualquier defecto, que pecó, que desobedeció, que se equivocó. Y están puestos como ejemplo ahí para que usted y yo no desmayemos y coloquemos la vista en el lugar correcto, porque no pasa por lo que nos hayamos equivocado, sino que por cuántas veces tú y yo nos paramos, nos humillamos y después nos paramos en el nombre del Señor. Porque el libro de Hebreos 11 nos habla de muchos personajes bíblicos que atravesaron por momentos difíciles, que atravesaron por circunstancias muy parecidas a las suyas y a las mías. Personajes bíblicos que aprendieron a soportar, personas que hicieron lo correcto y que al final terminaron ganando su carrera. Escuche bien, terminaron ganando su carrera. ¿Por qué? Porque aún su vida, siendo quizás llevando ellos una vida tan mal, desde el momento que pusieron su vista en Jesús, desde el momento que pusieron su vista en Dios, ellos no la apartaron de ahí y corrieron su carrera como la tenían que correr hasta el final.
Personajes bíblicos que sabían en dónde tenían puesta su mirada y que estaban convencidos en dónde tenían puesta su fe cuando la vida se les puso difícil. Por eso, en dónde tenemos puesta nuestra mirada y nuestra fe cuando las cosas se ponen adversas. En dónde tenemos puestos nuestros ojos. ¿Los tenemos puestos realmente en la persona correcta, que es Jesús? ¿Los tenemos puestos ahí, en medio de los problemas? ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde pones tu mirada? Porque es eso, hermano querido, lo que nos detiene, lo que nos resta. Claro, es eso lo que nos resta, eso es lo que te quita fuerza cuando tienes que seguir avanzando. Son las situaciones y en medio de ellas nosotros, cuando sacamos la vista del lugar correcto, de la meta correcta. Por eso muchas veces empezamos a correr una carrera que no nos corresponde, de sinsabores, de amargura, de odio, de falta de perdón. Vamos en una carrera que no es nuestra. Gente que estaba convencida en donde tenían puesta su fe cuando la vida se les puso difícil. Y esa fe que tuvieron la llevaron a tal punto que fueron calificados como los héroes de la fe. Ahí en Hebreos 11. Escuche, su fe fue tan sólida, aún en medio de todo lo que enfrentaron, que la Biblia los nombra como héroes de la fe. Gente con más errores que usted y yo. Escúcheme bien, gente con situaciones que hizo cosas más malas quizás que las que hemos hecho usted y yo. Pero fue gente que en algún momento puso su vista en Dios y no la sacó de ahí, no la apartó y corrió con todo tipo de dificultades. Escúchame bien. Pero empezó, me imagino que ellos, como dice, les soltaron carga. Se les presentaban situaciones y no arrastraban situaciones, sino que perdonaban, se humillaban, oraban, se paraban y seguían corriendo la carrera que tenían que correr. Porque eso es lo que nos ayuda a correr esta carrera de la fe, es ir soltando aquellas cosas que no hemos podido soltar. ¿Sabe por qué a usted le cuesta alinearse a la voluntad de Dios, sujetarse a la voluntad de Dios o caminar con un hombre o una mujer? Escúcheme bien, con un hombre o una mujer que va caminando más rápido que usted. No es porque usted no pueda, es porque tiene cargas, es porque arrastra carga que no ha querido soltar. Y mientras no las quiera soltar, eso a nosotros nos ata. Escúcheme bien, nos ata y una persona atada no se puede mover, no puede correr una carrera. Una persona atada le cuesta más poder avanzar, poder moverse, poder actuar, poder hacer. Por eso, le cuesta a usted alinearse. Cuando la Biblia habla de obedecer a vuestros pastores, ¿por qué no los obedecemos? Si ellos van corriendo una carrera, si usted ve, dice, por eso dice, véanlo e imiten su fe, cuál es su conducta. Pero ¿por qué nos cuesta alinearnos a ese hombre de Dios, a esa mujer de Dios? Por una cosa, porque estamos llenos de peso, de carga que no hemos soltado. Claro, estamos llenos de situaciones, por eso decimos, no, yo creo que no es tan así. Estamos llenos de cosas y decimos, no, como tanto, si no le está poniendo, le hagámoslo así nomás. Estamos corriendo otra carrera. Estamos corriendo otra carrera porque no nos hemos querido despojar. Cuando Dios me cambie, Dios te cambió. Ahora Dios te tiene en un proceso. Dice que Él vino, cambió tu corazón de piedra por un corazón de carne y puso ese espíritu nuevo en nosotros, el de su Hijo. Entonces Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora usted y yo estamos en un proceso. Pero en ese proceso usted se tiene que dejar moldear, procesar. Porque usted está en una carrera. Diga conmigo, estoy en una carrera. Claro, el atleta, escúcheme bien, también entra en un proceso. El que corre su carrera, hermano, se tiene que preparar, se tiene que dejar enseñar por un instructor. Hay cosas que va a tener que dejar, comidas que va a tener que cambiar. Va a tener que cambiar, escúcheme, su sistema, literalmente todo su sistema, su forma. Porque necesita prepararse, ¿o no? Y el que corre, escúcheme bien, y quiere alcanzar, tiene sus metas claras, hermano, ¿con quién entrena? ¿Con el que pierde siempre? Siempre busca a alguien mayor, a alguien superior. ¿Sabe para qué? Para poder alcanzar y mejorar su ritmo. Su ritmo. ¿Claro o no? Imagínense el que tiene que correr una maratón de 40 kilómetros y entrena con uno que corre 100 nomás. Él va a correr 100, 200 a lo mucho, 100 corre, 100 camina.
Pero no, el que entrena, ¿sabe qué? Bueno, esto no es del Discovery. A mí me gusta un deporte que lo miro de repente en la UFC. ¿Y sabe por qué? Y veo que los menores entrenan con los mayores. Entrenan, hacen sparring, ¿se puede decir? Sí, sí. Entrenan con los mejores y reciben unos entrenamientos más fuertes que cuando compiten, pero están apegaditos a ellos entrenando ahí. ¿Sabe por qué? Porque quieren llegar a su meta. ¿Sabe por qué? Porque quieren alcanzar su objetivo. Escúcheme bien. Entonces usted y yo, ¿qué necesitamos? Estar con el que corre. Por eso bien dice Hebreos que usted tiene que imitar la fe de sus pastores. ¿O no? Cuando dice imitar, es como el que corre, es ganarse al lado de él para que usted pueda correr y ojalá llegar a correr mejor que él. ¿O no? Parece que esta palabra es para ti, dígame. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Y para usted, ¿qué es lo que es pecado? Matar a alguien, robar a alguien. Hermano, todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que Dios le habla y usted va en contra, eso es pecado. Eso es pecado. Todo lo que va en contra de lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Esta es gente de la que habla Hebreos 11, es la gente que Dios ha puesto como testigos nuestros. En donde usted y yo podemos mirar y decirle a Dios, no, si ellos pudieron, entonces ¿cómo yo no voy a poder? Si ellos se equivocaron así y yo no me he equivocado todavía como ellos, entonces me levanto, tengo que seguir, tengo que volver a retomar el rumbo, a correr esta carrera. Y lo hizo para aprender de aquellas personas que vivieron antes de nosotros y que pasaron momentos difíciles también. Pero que al tener puesta su fe y sus ojos en el autor de la fe, al tener puestos sus ojos en la persona correcta, las pudieron superar y vencer, siendo ellos también un ejemplo de fe para nosotros seguir. Por eso quedaron ahí en el canon bíblico. Por eso están ahí en la Biblia, para que usted y yo podamos de ello aprender. Se equivocaron, sí, pero se levantaron. Fallaron, sí, pero pidieron perdón a Dios. Claro, adulteraron, pero se humillaron. Robaron, pero se humillaron. O sea, no se detuvieron. Así como usted tampoco se tiene que detener. Escúcheme bien, porque cada vez que nos equivocamos nosotros nos detenemos, por eso nos desanimamos. Es como que algo pasa en usted espiritualmente y se van a la fuerza y como que ya no quiere avanzar. Como que ya no quiere estar más. Oye, ¿qué te pasa? No, que en realidad es que esto, que el otro. Colocamos muchas cosas cuando en realidad somos nosotros los que hemos fallado. Dios no falla. Y ya le dije que como nuestra vida diaria se compara con una carrera, y en una carrera hay espectadores, en una carrera hay gente aplaudiendo, hay gente animando, el apóstol Pablo califica a estos hombres de Hebreos 11 como que nos están mirando así. ¿Sí? Acuérdense que la palabra es viva. Como que nos están mirando allí y nos están diciendo, vamos, levántate, si yo pude, tú también. Claro, si yo llegué, tú también puedes llegar. Así están aquellos que quedaron para ejemplo, enseñanza nuestra y en la Biblia. Como aquellos hombres que nos animan a continuar nuestra carrera. Porque esos testigos de Hebreos 11 no solo son espectadores, sino que son personas que pasaron por lo que usted y yo muchas veces pasamos o estamos pasando. Pero que ellos lo superaron y supieron también ganarle, escúcheme bien, a esa carrera de la vida. Usted tiene que saber ganar esta carrera de la vida. El que perseverare, creyere, dice. ¿Cuántos creen? Pero eso, Pablo continuaba ese verso sin cambiar. Me dice, y perseverare hasta el final, dice. Este será salvo, o sea, este llegará a su meta. Este llegará a lo establecido por Dios para ello. Entonces usted tiene que correr. Y en esa carrera, escúcheme bien, donde usted no puede provocar los cambios, pero sí, usted hace su parte, Dios usted lo va perfeccionando.
Escuche, en esa carrera Dios usted lo va perfeccionando. Pastor, es que yo no puedo cambiar. No, Dios trae los cambios. Usted y yo tenemos que hacer lo que Dios nos pide. Es por eso que es importante. Entonces ahora si otros con la ayuda de Dios pudieron, nosotros también entonces podemos. Y por eso que es importante también que tengamos, escuche bien, a un pastor a nuestro lado. Porque si no usted va a andar como oveja sin pastor. Como oveja, pero sin pastor. Y naturalmente, ¿qué le pasa a la oveja cuando no tienen un pastor? ¿O no? Claro, si por eso están los ejemplos bíblicos. ¿Qué le pasa a una oveja que anda sin pastor? Se pierde. Está a la deriva. Está siempre en riesgo. Crece. Nadie la atiende. Nadie la esquila. Nadie le corta la... No sé qué usar, qué tiene ya. La pezuña. Gracias. Claro, y están siempre en riesgo, andan solas. Se llenan de vicios. Una oveja sin pastor se llena de vicios. Se llena de vicio. Por eso que después hacen como piensan y no como Dios establece. Escúcheme bien. Por eso que hay cosas las cuales tenemos usted y yo que despojarnos. Dios no nos va a despojar porque Él se despojó para darnos lo bueno de Él. Y nosotros saquemos lo malo que teníamos. Le repito, por eso que es importante también que tengamos a un pastor de nuestro lado. Y ahí es donde usted tiene que, la Biblia nos enseña en qué pastor usted tiene que poner su vista. Y nos dice, pues, aquellos que tengan una buena conducta, ¿sí? Y que tengan una fe que usted tenga que pueda imitar. ¿O no? Claro. Que tengan una buena conducta y que usted pueda imitar una fe. ¿Por qué imitar una fe? Para usted poder crecer, desarrollarse como ese atleta que corre con uno que es mejor que él. Por eso usted va a ver que hay gente que se apega y va a empezar a correr como el pastor. Va a empezar a orar cuando tiene que orar, cuando el pastor ora. Porque son cosas que se van transfiriendo. Acuérdese que lo de Dios es de transferencia. Somos vasijas. Donde Dios llena, coloca un tesoro que lo coloca para trasvasijarlo. Por eso si usted quiere que cosas cambien en usted, Él quiere tener resultados, imite la fe. No le hablo de gente perfecta, le hablo de gente que le cree a Dios. Le hablo de gente que busca tener una conducta correcta en donde muchas veces las cosas, hermanos, son muy injustas para él. Por eso es importante tener un pastor de nuestro lado, porque si no, usted está en un lugar, pero como oveja sin pastor. Un pastor que esté mucho mejor que nosotros espiritualmente para que cuando caigamos, le pueda dar una mano y lo pueda levantar. Que pueda tener ese callado, que pueda tener esa vara, que no solo lo direccione, sino que también lo levante. Un pastor no manda. Un pastor cuida. Jesús dijo, por eso dijo, mis ovejas escuchan mi voz, oyen mi voz, dijo, y me siguen. No dijo, yo voy detrás de las ovejas, porque nos enseñaron al revés. Por eso que hay que despojarse de ese tipo de pensamiento, de ese tipo de pecado, y usted y yo entender que tenemos una carrera personal que correr. Que tenemos una fe que alimentar, que cuidar, que tenemos una fe que tiene que desarrollarse, que tenemos algo que Dios puso en nosotros que un día nos va a preguntar qué hiciste con aquello que yo puse en ti. Estamos en un tiempo en donde es necesario recordarnos, hermanos, de que la venida de Cristo está ahí a las puertas. Porque hoy día hay una iglesia muy indiferente. Indiferente no al pastor, a lo que Dios estableció, a lo establecido por Dios. Por eso la Biblia dice que los que se van a perder van a ser incontables. Y no habla del mundo, habla, escúcheme bien, de muchos de aquellos que profesaron la fe. Porque Dios llama, pero usted decide. Usted decide.
Dios a todos nos llama. La red fue echada. Pero usted decide. Cuando decimos poco lo he escogido, no es que el pastor no me ha escogido. No, usted tiene que tener voluntad, escúcheme bien, y disposición para servir a Dios. ¿O no? Dice la Biblia que Dios busca hombres que se dejen mandar. No, dice de buena voluntad. Porque el que tiene buena voluntad, hermano, no está pensando, ¿y por qué me habló así? No, 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 él está, ¿sabe por qué? Porque hay algo que nace de él para poder servir, porque está claro a quién sirve, qué carrera corre y a dónde tiene que llegar. Porque toda persona que le guste correr debe primeramente entender algo. Y ese algo es que si esa persona quiere mejorar sus tiempos, lo primero que tiene que hacer es correr al lado de personas que corran más que él, ¿o no? Imagínese si usted corre con uno que es más lento que usted, se va a poner lento. En vez de ser más rápido, mejorar, su rendimiento lo va a empeorar, ¿o no? Claro, lo va a empeorar. Mira al de al lado. Mírelo. Y dígale, ¿vas a tener que correr más rápido? Claro, desafíelo. Vas a tener que correr más rápido, dígale. Porque usted tiene que buscar correr. Mejor son dos que uno. Si uno cae, ¿o no? Entonces, ¿a quién se tiene que apegar? ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces ahí es donde entra la voluntad del hombre y la mujer, pues. Si yo me detengo, me apego a él, me apego a ella porque está corriendo y sé, y la voluntad de aquel que está corriendo es no correr solo y tratar de levantar al que se quedó. Toda persona que quiere correr, que quiera mejorar su tiempo en ese deporte, deberá apegarse a ellos cuando entrena si quiere que sus capacidades mejoren y sus tiempos también mejoren. Por eso es que si queremos salir victoriosos en la carrera de la vida, si queremos salir victoriosos en esta carrera de la fe, vamos a tener que aprender de aquellos que ya han vencido. Vamos a tener que aprender de aquellos, y ahí es donde empieza a caer el orgullo, el ego, la soberbia del ser humano. Porque a nadie le gusta aprender. Por eso cuando usted está haciendo algo y dice, déjame así nomás, yo sé lo que estoy haciendo. ¿O no? Y el diseño bíblico dice que en la multitud de consejeros abunda sabiduría. Y ahí uno se da cuenta y dice, no, discúlpame. Sí, dime. Te oigo. ¿O no? Y así vamos siendo perfeccionados, pero porque usted se deja perfeccionar. Por eso Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores. ¿Que hicieron qué? Dice primero que os hablaron la palabra de Dios. Primero que os hablaron la palabra de Dios. Después de eso, de que ustedes, escuchen, se aseguró que le hablaron la palabra de Dios. Porque usted tiene que primero conocer lo que dice lo verdadero, ¿no? ¿Cómo distingue algo verdadero de algo falso? ¿Conociendo lo falso? No, conociendo lo verdadero. Conociendo lo verdadero. Y lo primero que dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Y de eso se tiene que asegurar usted. ¿Para qué? Dice, para poder ver el resultado conforme a la palabra y después también imitar la fe de ellos. O sea, correr como ellos corren, a la par de ellos. Buscando, escúcheme bien, hacer lo que a Dios le agrada. Que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, de su fe, de lo que hicieron, de su vida. Y después dice, imitar su fe. Imitar su fe. Porque no hay algo mejor, escúcheme bien, que cuando ustedes, con todos los defectos que podamos tener, llevamos nuestra vida alineada o la alineamos a la palabra de Dios y hacemos lo que Dios nos manda. No hay algo mejor que ver los resultados de Dios en nuestra vida. ¿Sabe cómo se conoce una persona humilde? ¿Cómo conoce usted una persona humilde? A ver, quiero tres opiniones.
Puede hablar, usted es libre de hablar, sí, todos aprendemos. Por su manera de actuar. Bien. Por cómo trata a los demás. A ver, falta uno. Ser un ejemplo. ¿Se lo digo bíblicamente? ¿Se lo digo bíblicamente? Una persona humilde usted la conoce porque siempre Dios está respaldando lo que hace. Al que se humilla, una persona humilde se reconoce por lo que hace en el secreto. Escúcheme bien, porque usted no sabe lo que hace en el secreto. Pero hay uno que en público es lo que hace. Por eso que lo primero, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, porque ese, escúcheme bien, es el manual que usted tiene para poder discernir lo que pasa en la persona. Si usted no conoce, ¿cómo se va a acordar de algo que no sabe? ¿O no? Va a seguir al que tenga que seguir nomás. No importa que tenga la salagarda y arrastre muchas cosas, porque no conoce. Está todo bien. Y ahí es donde empieza el alma, lo emocional. Y nos empezamos a ligar, a atar a cosas que tenemos que cortar, despojarnos. ¿O no? De repente uno dice, no, que el pastor es muy dócil. No, es que el pastor no es que sea dócil. El pastor tiene que corregir con la palabra. Tiene que enseñar con la palabra. Y tiene que dar ejemplo por medio de la palabra. ¿O no? Porque usted se va a acordar de alguien que usted dice, no, ese es más chamullento. De lo único que se acuerda de las tonterías que habló. Pero es diferente a cuando usted conoce la palabra y dice, oye, no, si eso está escrito. Claro, eso está escrito. Eso lo dice la Biblia y si nosotros lo hacemos, Dios va a respaldar lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura, porque aquella persona que está haciendo conforme a lo que Dios estableció. Con errores, con faltas, escúchame bien, porque aquí no hay perfecto. ¿Sí? Aquí vemos gente que necesitamos de Dios cada día. Y como necesitamos de Dios, estamos dispuestos a llevar nuestra vida a la cruz de Cristo. Amén. Entonces, conforme a esta escritura, debemos tener a una persona a nuestro lado que nos ayude en los momentos difíciles, ¿no? Que nos ayude en los momentos difíciles. ¿Cuáles son esos momentos difíciles? Porque esa es otra confusión que tenemos. El pastor no me visitó, no me llamó, no me vino a hablar. Hoy yo justo me faltaba el azúcar, no vino, no me trajo, como si el pastor tuviera una bola de cristal. Porque confundimos. Los momentos difíciles son esos momentos en donde tú necesitas una palabra de Dios, una palabra que te levante, una palabra que te fortalezca, que te sostenga. ¿Quieres que te diga por qué? Porque primero lo espiritual, lo que necesitamos nosotros primero, escúcheme bien, no es el pescado, necesitamos que Dios nos entregue la caña para poder usted y yo crecer, desarrollarnos y aprender a pescar lo que necesitamos, pedirle a Dios, clamarle a Dios, rogarle a Dios. Por eso es que hay procesos en donde muchas veces yo me doy cuenta y no me meto. Estoy pendiente pero no me meto. ¿Sabe por qué? Porque eso es algo que tiene que tratar Dios. Que tiene que tratar Dios. Porque ya se le ha hablado la palabra de verdad, se les ha enseñado. Ahora hay un momento, escúcheme bien, de perfeccionamiento. Ahí es donde Dios trata. Ahí es donde dice la Biblia que el Espíritu es el que convence de verdad, de justicia. Entonces, conforme a esta escritura, debemos tener una persona a nuestro lado que nos ayude en los momentos difíciles. Pero para eso usted y yo necesitamos caminar en acuerdo. ¿O no? ¿Cierto que sí? Por eso Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos rodea, de todo aquello que no va, escúcheme bien, que no establece la palabra, que Dios no quiere que usted y yo carguemos. Porque si usted se fija, los corredores en una carrera atlética van lo más liviano posible y no llevan nada que los estorbe.
Y en la carrera de la vida, en la carrera de la fe, que nos toca correr cada día, debemos despojarnos también de todo ese peso. Tenemos que ir lo más liviano posible y el pecado y las heridas del alma son un peso que no son compatibles con la carrera que usted y yo corremos o debemos correr. Por eso que hay que soltar, hay que perdonar. Porque ese peso, esa mochila no es compatible con la carrera que Dios nos llamó a correr. Porque no podemos ganar esta carrera de la vida con sentimientos de ira. Escuche, con sentimientos de odio o con sentimientos de venganza, sino que tenemos que dejar esas cosas atrás. ¿Y cómo las dejamos atrás? Arrepintiéndonos delante del Señor. Si hay que pedir perdón, vamos, botamos el orgullo, soltamos el ego. Pedimos perdón, hermano, y de ahí vamos a orar a Dios. Señor, yo he hecho lo que a ti te agrada, hice lo que está escrito en tu palabra. Ahora, Señor, necesito que tú me levantes, me fortalezcas y me perdones por no haberlo hecho. Y Dios nos perdona, nos restaura y Él nos levanta. Por eso usted puede seguir corriendo, porque Él nos levanta. Si se levanta, usted vuelve a caer, ¿y qué hay? Pero cuando Dios te levanta, te sana, te quita la carga. No solo te sana, te quita la carga. Por eso que después hay una convicción en ti y hay cosas que después tú vuelves a vivir, que viviste en el pasado, que las perdonaste, las llevaste a Dios. Dios también te perdonó, que después ya no te dañan. Pero el que no, si se ofendió hace 10, 15 años atrás por algo, hoy día en este tiempo se vuelve a ofender por lo mismo. Porque hay una herida que no ha sanado. Hay algo que no ha soltado. Hay una atadura que no ha querido desatar. Entonces tenemos que soltarlas, porque no podremos ganar la carrera cuando tenemos sentimientos de culpa o cuando tenemos sentimientos de venganza en nuestra vida. Por eso, ¿cuál es su peso? Escucha esta pregunta. ¿Cuál es su peso? ¿Qué es aquello que no le ha dejado correr la carrera de la vida? ¿Que no le ha dejado correr esta carrera libremente, esta carrera de la fe? ¿Qué es lo que carga usted? Y ahí es donde entra la parte personal suya. Ahí es donde usted empieza y tiene que ser el profeta de su propio cuerpo, de su propia vida. ¿Qué es lo que no me ha permitido poder correr esta carrera como Dios quiere que corra? Y sea lo que sea, empecemos a soltarlo. Empecemos a entregarlo delante de Dios. Busquemos tener delante de Dios un arrepentimiento genuino, sincero, y corramos esta carrera despojado de todo peso, dice Pablo. Despojado de todo peso y de todo pecado que nos rodea. Porque si otros pudieron salir de la crisis, si otros pudieron despojarse del pecado que los rodeaba, usted y yo también podemos hacerlo. Porque para enseñanza nuestra, dice la Biblia, se escribió la Escritura, ¿no? Para que usted y yo no solo tuviéramos, escúcheme bien, un mandamiento de Dios, sino que también tuviéramos la instrucción de cómo hacerlo. Porque lo que Dios le manda hacer a usted, Dios también le dice cómo hacerlo. Dios no le dice, haz esto, sin saber usted cómo tiene que hacerlo, no. Dios a usted lo capacita. Dios a usted, escuche, lo capacita. Dios puso un potencial en usted que Dios busca desarrollarlo a través del mandato. Pero a través de su obediencia es que se desarrolla. Solo acerquémonos delante de Dios y entreguémosle las frustraciones que hemos vivido, entreguémosle todo aquello que nos ata, que nos encadena, entreguémosle a Dios todo aquello que nos impide avanzar. Pero para hacerlo tiene que primero detectarlo. ¿O no? Claro, usted para hacerlo tiene primero que detectar qué es lo que le impide. Un atleta cuando come algo tiene que detectar qué fue lo que comió, qué le hizo mal, que no pudo sacar lo mejor de él en el entrenamiento o en la carrera. Despojémonos de todo eso y corramos la carrera de la vida. ¿Cuál es la carrera de la vida? Esta carrera de fe que corremos. Corramos la carrera de la fe y entreguemos delante de Dios todo lo que nos impide avanzar. Si hay miedo, entonces entreguémoslos delante de Dios. Porque no podemos correr nuestra carrera con esos sentimientos de ira, como tampoco con sentimientos de miedo. ¿Quién puede correr? ¿Quién puede hacer algo, ir a batallar con algo o correr en una carrera si tiene miedo solo a perder, solo a perder, solo a perder? Hermano, no va a poder correr. Porque tiene algo que tiene que soltar para poder hacerlo. Lo mismo pasa en esta carrera de fe. Si estamos distraídos con otras situaciones, con otras cosas, y no corriendo la carrera que tenemos que correr, no vamos a poder llegar al lugar que tenemos que llegar. Y hoy día hay mucha gente, gran parte de la iglesia está así, corriendo una carrera, pero sacó la vista de la meta. Solo corren. Es como cuando usted se acostumbra a hacer algo. ¿Usted lo hace por qué?
porque está acostumbrado a hacerlo, ¿o no? Pero es diferente a cuando usted corre con una meta enfrente suyo. Por eso Dios, siempre me acuerdo de lo que Dios le enseñó a su pueblo, que la palabra no la sacaran de entre ceja y ceja, la tuvieran siempre enfrente, la escribieran en sus pórticos, en la entrada de las puertas, para que no se olvidaran del mandamiento, para que no se olvidaran del lugar hacia donde Dios los llevaba, para que no se olvidaran lo que Dios iba a hacer con ellos, para que recordaran, porque nosotros nos olvidamos fácilmente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque el miedo nos paraliza, la tristeza nos roba la visión y tampoco nos deja avanzar. Y es por eso que esos son pesos que debemos soltar, que debemos entregar, al igual que la ansiedad. Porque muchas veces nos aferramos a recuerdos que nos hacen daño, o bien nos aferramos a personas que son tóxicas, como dicen hoy día, que no nos hacen bien. Oye, pero ¿para qué tanto si no estáis fanáticos? Porque no están corriendo. Y como no les gusta correr, ¿a quién le va a gustar hacer algo que, escúchame, que otro hace que a ellos no les gusta? ¿Y sabe lo triste de eso? Que al que no le gusta hacer eso, tiene más influencia que al que le gusta muchas veces. Y ahí es donde tiene que estar nuestra convicción clara. Ahí es donde usted tiene que saber que el que se acerca a Dios tiene que estar convencido que Él está ahí. Que lo que está haciendo es lo correcto que está haciendo para su vida y que eso que está haciendo para su vida tiene un premio, tiene una recompensa también. Por eso, ¿cuál es su peso que le ha robado la energía? Yo le pregunto, ¿cuál es el peso que le ha estado robando esa energía, esa fuerza, esa pasión por Dios? ¿Cuál es el peso? Identifíquelo usted y renuncie a eso. Porque es ahora en donde menos tenemos que renunciar. ¿Saben dónde más ganas dan de renunciar al que corre? Es en el último cuarto de la carrera. ¿Sabe por qué? Porque hay un cansancio, hay un agotamiento. Pero ¿sabe lo que lo lleva a la meta? El perseverar con paciencia en esa carrera que está corriendo. ¿Cuál es el peso que le ha robado la energía? ¿Cuál es el peso que le ha robado su fuerza? ¿Cuál es el peso que le ha robado la pasión y que le ha venido paralizando? La pregunta hoy día es, ¿cuál es? Por eso es importante meditar en esta palabra para poder ver aquello, hermano, y usted darse cuenta que hay cosas que Cristo, Dios ya no va a sacar, que usted tiene que ir renunciando. Hoy día hay mucha gente que dice, no, cuando Dios me ayude, no, cuando Dios me cambie, cuando Dios me quite esto. No, hermano, ya lo quitó, ya vino, Cristo ya envió a su Hijo, una vez y para siempre. Ahora nosotros tenemos que ir renunciando a eso. Y así Dios nos va perfeccionando. ¿Cuál es? Y si ahora ya sabe cuál es, entonces entréguela delante del Señor. Estamos en tiempo en donde usted no puede seguir corriendo como lo está haciendo. Entreguemos ese peso que no nos ha dejado correr libremente. Eliminemos todo aquello que nos ha tenido agotado o nos mantiene agotados sin fuerza. Y sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque nuestro esfuerzo será recompensado. Por eso Hebreos 12 al final del verso 1 dice que debemos correr esta carrera con perseverancia. 12:1 Hebreos. Con perseverancia. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, y corramos con paciencia. Paciencia es perseverancia. Y corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Y esto quiere decir que debemos correr la carrera de la vida con perseverancia. Con intención. Con actitud. Esto quiere decir que debemos correrla con paciencia y constancia, esforzándonos por llegar a la meta. Por eso todo el que corre atléticamente debe ser constante y perseverante en su preparación. ¿Sabe para qué? Para lograr la meta en su carrera, especialmente si son carreras largas. Debe ser constante en su preparación. Debe ser constante en su preparación. Mire que claro, debe ser constante en su preparación, porque si es una carrera larga no va a poder llegar a ella, no va a poder llegar a la meta. Por eso usted y yo debemos ser constantes. Debemos ser constantes.
Porque es la única forma que nos preparemos para tener esa fuerza de parte de Dios que necesitamos para poder llegar a ese lugar. Porque Dios quiere que nos salvemos, sí, envió a su Hijo. Escuche bien, pero si usted no se levanta, ¿usted cree que va a venir el Señor y decirle, levántate? No, es usted el que tiene que levantarse y Dios le da la fuerza para continuar. Usted se levanta y Dios le da la fuerza para continuar. Causa y efecto. Usted acciona y Dios reacciona. Pastor, Dios acciona. No, usted tiene escúcheme, en lo espiritual usted tiene que accionar. Y Dios, como respuesta, viene una reacción a esa acción que usted tuvo. Por eso que es fe primero. Porque sin fe, Dios no reacciona. Mire, ya casi terminando. Porque las carreras largas requieren constancia, requieren de paciencia y requieren también de mucha perseverancia. Ahora es verdad que en esa carrera llega el cansancio, es verdad que llega. Pero estando ahí simplemente hay que seguir. ¿Por qué? Porque hay una meta que cruzar. Y para eso hay que agarrar un ritmo. ¿Por qué? Porque si se quiere llegar a la meta, ahora a ese ritmo, escúcheme, ese ritmo ahora hay que sostenerlo en toda la carrera. ¿Por qué? Porque para correr una carrera se necesita resistencia, ¿no? Por eso usted de repente va a ver que uno sale ensoplado y lo va a ver ligerito más allá, sentado. A mi hija una vez le pasó, esta chica no sabía cómo correr. Y ella salió en medio de un grupo grande en el colegio, ¿cierto? Y patitas que te quiero. La primera. Pero dio vuelta a la manzana y no la vimos más. Venían todos y mi hija no llegaba. ¿Se acuerdan? Claro. Se cansó. Escúchame bien. Porque corrió como quiso correr y no con la instrucción para poder hacerlo. Y eso pasa muchas veces. Por eso usted tiene que detectar lo emocional, lo sentimental de lo espiritual. Porque el llegar a la meta no es un buen deseo. Escúcheme bien, tiene que ser lo primero en su vida. ¿O no? Porque todos deseamos llegar. ¿Usted cree que el mundo quiere perderse? No se quiere perder. Pero tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, dice Leo. Porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y cuando vimos que venía nuestra hija, llegaron todos y nuestra hija llegó atrás con un helado. Hija, te estábamos esperando nosotros. Sí, pasé a comprarme un helado, que me cansé allí, corrí muy rápido. ¿De acuerdo, no? Y llegaron otros compañeros más, que salieron primero igual, todos comiéndose un helado. Por eso que es diferente saber la carrera, entender lo que estás haciendo. ¿Por qué estamos corriendo? Escúchame bien. ¿Cómo tenemos que correr y a dónde tenemos que llegar? Porque si no, en medio del camino, hermano, viene el desánimo, porque nuestra carrera es así. Es de lucha, es de obstáculos, es de situaciones. Pero es usted el que tiene que mantener la vista puesta en aquel que puso esa fuerza, esa fortaleza, ese poder, esa fe en usted para poder terminarla. Es usted el que tiene que tener la vista ahí. Pablo es muy claro con sus ejemplos. Hasta el Espíritu Santo en un momento le dice, Pablo, no entres ahí porque te esperan prisiones y tribulaciones. Y pareciera que Pablo desobedeció. No, Pablo estaba determinado con los ojos puestos en Jesús. Dijo, no, de ninguna cosa hago caso, dijo. Con tal de llegar a la meta, de alcanzar, dijo, el supremo llamamiento de Dios, dijo, en Cristo Jesús. Es una determinación, él sabía dónde tenía que llegar. Por eso habla del doble ánimo, habla del hombre natural, dice, se opone, no quiere, pero no, yo si tengo que arrastrarlo, lo arrastro, yo sé dónde tengo que llegar. Y usted y yo tenemos que saber la carrera que corremos, por eso es importante que se la recuerde hoy día. ¿Sabe por qué? Porque estamos en el tiempo en donde más debemos recordarla. Así debemos hacerlo en esta carrera de la vida. Así debemos hacerlo en esta carrera de la fe. ¿Por qué? Porque es esta carrera espiritual, en esta carrera espiritual se requiere resistencia. Porque en la carrera de nuestra vida necesitamos ser resistentes en estos momentos difíciles. Porque en esos momentos, son esos momentos en donde sentimos que ya no podemos, es en donde más constancia usted y yo debemos tener en esta carrera.
Cuando usted no quiere, cuando siente que no puede, cuando parece que el cuerpo le dice que no, tiene que hacer lo que hace Pablo. Usted dice, no, sí. Porque Pablo decía, lo que yo no quiero hacer, eso hago, hijo. Le pregunto, cuando su cuerpo no quiere, ¿qué hace usted? ¿Se da cuenta de que podemos ser profetas de nuestros propios cuerpos? Porque este cuerpo, esta carne, hermano, enferma, molida, no quiere. No quiere. Yo esta semana pasada, el miércoles, estuve tan mal, me agarró la gripe. Y mi cuerpo no se quería levantar. ¿Y sabe qué? Y de repente dije, no, me acordé. Y me levanté, me bañé. Lo único que hice fue no afeitarme. Y me fui a la leñera, di vuelta toda la leñera atrás. Salí, vine para acá, cargué la camioneta con leña, descargué el taxi, anduve todo el día así, pero mal, porque el cuerpo quería tenerme ahí. ¿Me entiendes? Pero me negué a lo que el cuerpo quería. ¿Y sabe qué? Increíble, eso mal, no le digo que no he andado resfriado, sí, pero ese malestar que no quería, no me permitía, no, se fue. Porque la Biblia dice que tu ánimo se sobrepone a tu enfermedad. Y no te sobrepone sobre la enfermedad, y no sobre la enfermedad, sino que sobre todo aquello que te quiere detener. El ánimo. Por eso que hay velocistas, gente que corre, que se da ánimo, en medio de ese da ánimo. A veces caen y llegan. Yo he visto gente que llega arrastrándose, aún cayendo, no se pueden parar y no quieren detenerse. Siguen arrastrándose para poder cruzar la meta. Eso es determinación, tener claro dónde tenemos que llegar. Hermano, y estamos en lo último de la carrera. Por eso no pierda de vista su meta. No saque la vista de Cristo, de Jesús. Estamos en el final de una carrera. Y que Dios nos pille haciendo así, corriendo esta carrera de la vida, esta carrera de fe. Que Dios nos pille haciendo así, que nos pille corriendo. A lo mejor con muchas situaciones, pero corriendo, escúcheme bien. Póngase en pie, por favor. En esos momentos en donde sentimos que ya no podemos, es en donde más constancia debemos tener. Porque la constancia es una de las grandes virtudes que nos llevan a alcanzar nuestras metas. Porque cuando se pierde la motivación, cuando llegan tiempos difíciles, es la constancia y la perseverancia lo que nos levanta todos los días a continuar esforzándonos. Escuche bien, nos levanta todos los días a continuar esforzándonos, a vencer las dificultades y aún a vencernos a nosotros mismos. Es la constancia y la perseverancia que hay en usted. Nosotros de repente le decimos, Señor, ven a darme fuerza para levantarme. No, levántese usted y Dios hace la otra parte que usted no puede, le da la fuerza. Dios no va a hacer lo primero tiene que hacerlo usted. Dios no le va a venir a agradar a usted primero. Usted tiene que agradar a Dios por medio de lo que Dios ya ha hecho en su vida. Y Dios hará la parte que usted no puede. Por eso no abandone sus sueños. No abandone su meta, porque Dios dijo que grande es nuestra recompensa. Se lo dijo a Abraham y también nos lo dice a nosotros. Grande será tu galardón, le dijo. Porque puede que hayamos tenido fracaso, puede que hayamos tenido una vida difícil, pero hay que volver a creer. Escúcheme bien, hay que volver a creer. Tenemos que volver a fijar, como dice Hebreos 12:1. Nuestros ojos en Jesús. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante, quitando de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Y hagámoslo con los ojos puestos en el lugar correcto, en Jesús, con la fe puesta en donde debe estar, en el autor y el consumador de ella. Verso 3 y terminamos ahí, del mismo Hebreos 12. Considerar, dice, acuérdense, a aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo. ¿Para qué cosa? Acuérdense lo que Cristo padeció, no teniendo que padecer lo que le tocó padecer. Acuérdense que aun yendo él cargando, padeciendo lo que usted y yo teníamos que padecer, Él lo padeció, no regañó, no se quejó, no renegó. Sino que Él, escúcheme, llegó hasta el final, hasta la cruz. Acuérdense que en el Getsemaní Él en un momento, es tanto el dolor, la presión que tenía sobre Él.
Lo que tenía que cargar no era menor, era el pecado suyo y mío. Dice que él en un momento le dice al Padre, si es posible, le dice, aparta esta copa de mí. Por eso Hebreos también dice que él aprendió obediencia a través de los sufrimientos, los padecimientos, porque ahí está nuestro ejemplo. Él lo vivió, nosotros con mayor razón, pero él no se detuvo. Entonces tomemos el ejemplo completo. Lleguemos hasta el final. Pues dice, ¿para qué? Para que nuestro ánimo no se canse hasta detenerse, hasta desmayar. Tomemos ese ejemplo. Y para tomarlo tiene que volver su vista a Cristo. Tiene que volver su vista a Jesús. Porque Él es el autor de aquello que usted cree, de esa fe que usted tiene. Y Él es el que trae el resultado de esa fe que usted también tiene. El autor y el consumador de esa fe. Amén. Volvamos nuestra vista a Cristo. Perseveremos, hermano. Que no vivamos esos tiempos que vivió la gente cuando Noé predicaba y la gente sí estaba así. Más envuelta en todo lo del mundo, no soltaba el pecado, no soltaba nada, al contrario, estaba más envuelta en lo de afuera. Y se predicaba y se predicaba. Algo está pasando en la tierra, algo está pasando en los cielos, algo está pasando, escuche bien, hay señales claras en Mateo 24 que usted tiene que aprender a reconocer. Por eso es importante que usted lea las Escrituras. Hermano, y si hay algo claro que está sucediendo, entonces usted sabe que estamos en ese tiempo en donde la puerta está por cerrarse, en donde la gracia está por levantarse, por quitarse. ¿Sabe por qué la Biblia dice que después va a haber mucha gente con comezón de oír? Van a buscar oír y no van a poder, porque la gracia va a ser apartada. Hermano, la gracia va a ser apartada. Por eso va a haber gente que va a querer oír y no va a poder, va a buscar y no va a hallar. Lo único que le va a quedar a esa gente va a ser, escúcheme bien, cuando le quieran implantar lo que dice la Biblia que le van a implantar, decir, no, yo no quiero, ahí está mi cabeza, córtenmela. Imagínense si hoy día no podemos determinar, correr la carrera que tenemos que correr, ¿cómo vamos a querer pasar la cabeza para que después nos la vuelen? Porque no hay otra forma de lavar nuestras vestiduras. ¿No va a haber? Hay mucha gente que quieren que le prediquen del Apocalipsis. No. Tomemos el ejemplo de Jesús. Si el Evangelio no es una película de terror, no, el Evangelio es poder. A través de ello está reflejado el amor de Cristo, el amor del Padre hacia nuestras vidas. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de su fe, de mi fe. Hermano, no hay otro lugar donde tú puedas direccionar tu vista para ser salvo si no es en Cristo. Señor, te damos gracias en esta tarde. Oh Rey, exaltamos tu nombre y glorificamos tu nombre. Recibimos de ti, Señor. Recibimos de tu palabra en esta mañana, en esta tarde, Señor. Recibimos, Dios mío, Señor, de tu palabra. Oh Dios, tú nos recuerdas en este día, Señor. Padre, nos recuerda en dónde